resistencia al nuevo amanecer. Miguelina Howell estaba hablando acerca de cómo el idioma español es tan rico, pero también tan diferente dependiendo de los lugares de donde venimos. Hizo una presentación impecable y desde entonces ya se quedó en mi corazón para siempre, porque era una mujer con mucho ímpetu, con muchas ganas, sigue siendo una mujer con mucho ímpetu, con muchas ganas de seguir sirviendo. Y hablando, escuchando a Nancy Frausto más temprano, también me acordaba de que el idioma es el mismo, pero a veces con diferentes tonalidades, con diferentes colores, con diferentes mesuras. Y me acuerdo un día que le dije a una de las señoras que nos ayuda en la iglesia de Christ Church aquí en Norcross, en Georgia, que si por favor podía revisar el sagrario a ver si teníamos suficientes hostias, porque si no había que poner más para que la reverenda Mimi las bendijera. Y ella me dice, sí, diácono, lo hago luego, luego. Y yo sí, pero ya. Sí, sí, luego, luego. Sí, sí, exacto, pero ya. Y es que para los mexicanos luego, luego es lo que para mí es ya, ya. Así que con eso, señores, ahora nos viene la siguiente plenaria, que yo aquí me voy a hacer un lado porque Miguelina es una maestra dirigiendo sus propias presentaciones y organizándose de una manera estupenda. He tenido mucho gusto en conocerla y hablar con ella en muchas ocasiones y creo que no vamos a perdernos absolutamente nada de lo que tiene que decir. Miguelina es dominicana, para los que no lo sepan, que creo que son muy pocos aquí los que no la conocen. Y además de eso, sí, ahí está haciéndole porra la reverenda Maribel, que es paisana de ella. Y por supuesto, pues ella va a tener un grupo de discusión de trabajo dentro de su presentación y después del descanso, cuando termine su presentación, también va a tener un panel de discusión que también va a dirigir ella y que yo ayudaré en la medida de lo posible si ella lo necesita. Por supuesto, la recibimos con un aplauso, eso sí, con porras. Miguelina, son todos tuyos. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias. De verdad, mucha alegría de ver tantos rostros conocidos, a Alex, a Emma, a todos ustedes. Bendito sea Dios por este tiempo y por dar el tiempo para tener estas conversaciones tan importantes. Vamos a iniciar con una oración. Dios de gracia y Dios de misericordia, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de explorar más profundamente el aspecto de la predicación en la vida de los diáconos. Damos gracias por esta conferencia que da prioridad, oh Señor, a esta orden de ministerio que es tan importante en la vida de la iglesia y mucho más importante en la misión tuya, oh Dios, para con nosotros. Bendícenos en esta tarde y dirígenos para que sea una conversación compartida, que nos traiga mucha reflexión y que nos empodere a seguir adelante, oh Señor, con este ministerio de maneras más enfocadas y con claridad del poder del diaconado en el púlpito. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Hay muchos temas. I'm mindful that there are a monolingual person in English here that will not be able to enjoy part of the conversation, and that's Deacon Bonnie Matthews. And I give you thanks for the sacrifice. And when Deacon Matthews come up, we will be doing this bilingually. Acabo de darle gracias a la diácono Bonnie Matthews, que se va a sacrificar por unos minutos escuchando solamente español y ella no es bilingüe, así que gracias por ese sacrificio. El tema que me han invitado a tratar es diácono y sacerdote, un ministerio compartido. Y ustedes han recibido la descripción de esta plenaria. Yo tenía una presentación de PowerPoint y decidí eliminar la PowerPoint. La tengo, la puedo compartir luego, pero quiero que esto sea más un conversatorio, porque esto es uno de los aspectos que yo pienso primordiales
en el desarrollo de los diferentes órdenes de ministerios en la iglesia. La relación de un diácono y de un sacerdote a cargo es única y requiere mutuo respeto, colaboración y auténtica colegialidad. Idealmente, el clero comparte el púlpito y predica la palabra de Dios desde su perspectiva y respectivos ministerios. Esta relación está llamada a ser un modelo de liderazgo y ministerio compartido para la congregación. Y nosotros vamos a abordar aquí el aspecto de ministerio compartido. Vamos a abordar aquí las mejores prácticas y estrategias para abordar los desafíos que los diáconos pueden encontrar cuando se ven en un entorno donde la predicación de la palabra no es parte de las responsabilidades esperadas. Yo les quiero contar una historia. Yo fui diácono, como ya dijo Iñaki, yo soy dominicana, y los primeros 6 años de mi ministerio ordenado fueron en la diócesis de la República Dominicana. Y cuando me ordenaron diácono, me asignaron a una iglesia, San Juan Bautista en Bonao. Por 3 meses yo estuve ahí como diácono con un sacerdote y luego fui diácono encargado hasta mi ordenación al presbiterado. La fecha de mi asignación coincidía con Semana Santa. Fue al mes de haber llegado a la comunidad. Y el sábado, para la vigilia pascual, que ustedes saben, litúrgicamente, la vigilia pascual, el diácono carga la vela y canta o dice, en mi caso dice, porque yo no puedo cantar ni siquiera para salvarme mi vida, pero dice, la luz de Cristo, la luz de Cristo. Y yo estaba tan contenta y tan emocionada porque iba, oh my God, la vigilia pascual, voy a hacer el exalted, y estaba muy contenta. Llego a la iglesia, asumía, la rúbrica dice que es el diácono. Imagínense, uno fresquecito del seminario, tiene toda la emoción de hacer todas las cosas litúrgicas que están de acuerdo a nuestras órdenes. Pues yo llego y estamos tratando de coordinar qué va a pasar, cómo va a pasar, y me articularon bastante claro que yo no iba a hacer el exalted, no que iba a cargar el cirio pascual y que no iba a hacer nada en el servicio excepto el arreglar la mesa. Y la tristeza que eso me provocó duró mucho, les puedo decir, y al punto de que por varios años, después de haber sido ordenada sacerdote, recordaba esta experiencia. Cada sábado santo yo decía, wow, cuando fui diácono no pude hacer el exalted. Y creo que me formó de cierta manera en la cual me ha dado un nivel de conciencia mucho más profundo para darle el espacio a los diáconos para ejercer su ministerio de manera plena. Y vamos a tener oportunidad más tarde de compartir historias, porque yo sé que muchos de nosotros hemos tenido diferentes experiencias. Pero ministerio compartido. La Biblia tiene muchos ejemplos de ministerios compartidos. En Eclesiastés 4, del 9 al 12, habla bien claro de que 2 es mejor que 1. En Lucas 10 vemos que Jesús nos envía en grupos de 2 en 2 a predicar la palabra. Tenemos muchas historias icónicas que ilustran lo que es el ministerio mutuo. Moisés y Aarón, Noemí y Ruth, Timoteo y Pablo. Podríamos pasarnos la tarde conversando sobre estas imágenes de ministerio mutuo, diferentes roles, el mismo objetivo, trabajo en unidad. Ustedes recuerdan que en Éxodo, capítulo 17, del 8 al 15, se describe la historia de Aarón y Hur, donde Aarón y Hur se unen para levantar las manos de Moisés, que permitieron entonces que pudieran en esa batalla en Redifín de superar la batalla. ¿Recuerdan cuando que Moisés levantaba el brazo y ahí iban ganando? Si bajaba el brazo, perdían. Y Aarón y Hur entendieron su llamado en apoyar a Moisés. Y juntos, cada uno con su rol, respondió a lo que tenían que hacer en ese momento para el pueblo de Dios. Y con esto no estoy poniendo el ejemplo, tratando de poner al diácono en una posición de apoyo. El diácono tiene su ministerio en su propia orden, pero estoy tratando de ilustrar
cómo cuando nosotros entendemos la necesidad del pueblo y trabajamos juntos en armonía, podemos entonces lograr lo que el Señor nos ha llamado a lograr. Ustedes conocen la historia de Ruth y Noemí, cómo ellas hicieron su éxito, su éxodo juntas y cómo reencontraron vida juntas en la tierra de Buz. La historia y la cantidad de ministerio mutuo reflejado en la Biblia es un tema para una conferencia completa. Pero yo quiero que hablemos de qué se necesita para ministerio mutuo. Hay muchos aspectos importantes del ministerio mutuo. Le digo que es poderoso. ¿Por qué? Imagínense un equipo de caballos tratando de tirar un peso en conjunto. No es lo mismo que un caballo individual tratando de cargar un peso. A pesar de que yo no estoy de acuerdo con caballos cargando peso, es un ejemplo del diario vivir que uno puede ver cuando las cosas se hacen en unidad y en comunidad hay mejores resultados. El ministerio mutuo es personal. La sinergia fructífera solo ocurre con el tiempo y la confianza. Y uno va aprendiendo a apoyar y a reconocer las fortalezas y las debilidades de la otra persona. Y entonces se complementan esas fortalezas y debilidades cuando hay un ministerio mutuo sano. Las fortalezas y las debilidades del otro no se ven como elementos a comentar o criticar, sino se ven como realidades que uno tiene que compensar y trabajan juntos para apoyarnos. Para ministerio mutuo, ¿qué es necesario e indispensable? Que dejemos nuestro ego en la puerta. Nosotros todos tenemos dones dados por Dios. Cada uno de nosotros ha recibido una cantidad de dones distintos y únicos. Y a veces ese ministerio mutuo no se realiza porque estamos en competencia, mis hermanos y hermanas. Nadie toma el espacio de nadie. Cada uno tiene un llamado muy especial y muy particular, sea sacerdote, sea diácono, sea laico. Lo más importante es recordar que este llamado que tenemos es de Dios, en la orden particular en la cual hemos sido llamados. Y cuando ponemos nuestro ego, lo dejamos fuera de la puerta y dejamos que sea Cristo que esté en el centro, la colaboración y la colegialidad florece. He escuchado amén, ¿verdad que sí? Asumir buenas intenciones. Cuando uno está en relaciones interpersonales, recuerden que siempre van a haber o errores o misinterpretaciones, sea de una palabra dicha o una palabra escrita o una acción hecha. Cuando nosotros asumimos que nuestro compañero en el ministerio tiene la mejor intención, cuando pasan errores o dificultades o malos entendidos, ¿qué es lo primero que nosotros asumimos? Pudo haber sido un error. No que fulano o perencejo, como dicen los dominicanos, me están haciendo esto a propósito. Ministerio mutuo requiere que nosotros reconozcamos en el otro el rostro de Cristo y que veamos en el otro el mismo interés de procurar la vida de la misión de Dios en comunidad. La otra es cultivar el diálogo. Cultivar el diálogo para que los malos entendidos y las dificultades que son el pan de diario de cada día de las interacciones humanas tengan un espacio saludable donde esas preocupaciones y frustraciones puedan airarse y reconocer la autoridad espiritual de cada uno. Sacerdote y diácono en esta relación mutua deben de tener un pacto de no hablar del otro por la espalda, sino de tener una conversación, un espacio de confianza, de que las preocupaciones o los malentendidos o las diferencias de opiniones o visión sean trabajadas frente a frente. Es importante también crear espacios para compartir que va más allá del espacio litúrgico. Señores, uno no puede amar a lo que uno no conoce, ¿cierto? Entonces, en estos ministerios compartidos, las relaciones interpersonales son importantes y fomentar esas relaciones, llegar a conocer a la persona, háblame de tu nieto, háblame de tu hijo, cómo está todo, eso es importante. Esto no es un empleo, esto es un llamado y en ese llamado vivimos en comunidad. Vamos a hablar del púlpito, que es el tema más central de la conferencia de predicación. Y
basándonos en la premisa de que entendemos lo importante de esos aspectos de las relaciones humanas, vamos entonces a hablar de las dinámicas en la predicación. No cabe duda que es la prerrogativa del sacerdote el ceder el púlpito. Y en mi estimación, un sacerdote que está guiado por el Espíritu y no por el ego, reconoce las riquezas de tener una mirada, una miriada, una variedad de voces proclamando la palabra desde varias perspectivas. Como ustedes saben, el diácono trae una perspectiva distinta a la predicación. El diácono está llamado a interpretar la necesidad del mundo en la iglesia. Y la realidad es que el diácono tiene una perspectiva tan diferente y esa perspectiva fortalece a los laicos y a la comunidad completa como ese ministerio es ejercido a plenitud. Ahora bien, para un diácono, tener una predicación efectiva debe de conocer su comunidad. Si usted es diácono y usted llega a la iglesia el domingo, se parquea, entra a la iglesia, predica y se va, yo no creo que usted está haciéndole un beneficio al ministerio o siendo justo al ministerio, como decimos en mi país. El diácono debe de conocer su comunidad dentro de las paredes de la iglesia y fuera de las puertas rojas. Y voy a repetir esto porque es importante. Si usted, como diácono, está llamado a interpretar las necesidades del mundo, usted debe de conocer la comunidad en el vecindario donde su iglesia está ubicado. Usted debe de tener, como dicen uno de los grandes teólogos, tener el periódico en un lado y la Biblia en el otro. Como diácono que interpreta las necesidades del mundo en el púlpito, debe de tener el conocimiento de su contexto. Ahora bien, acabo de decir que los sacerdotes tienen la prerrogativa de ceder el púlpito. Parte de esta conversación que vamos a tener hoy y del panel es hablar de los desafíos que los diáconos encuentran cuando no están sirviendo en un lugar que tiene hospitalidad de espíritu. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy? Lo primero es, sabemos que los diáconos en la mayoría de las diócesis son asignados por el obispo o la obispo en su iglesia en conversación con el clero, con el rector o el sacerdote encargado. Como diáconos, mi invitación a ustedes es, tengan una conversación honesta con el obispo, la obispo y con su sacerdote encargado antes de iniciar una asignación. Aborde cuál es su entendimiento de su llamado. Muchas veces yo he visto diáconos en estas reuniones calladitos o calladitas esperando que el obispo o que el padre o la madre le diga qué es lo que ellos van a hacer. Siéntanse empoderados en ese llamado que ustedes han recibido por Dios y hablen de cómo ustedes sienten la importancia de tener espacio en el púlpito para predicar la palabra desde la perspectiva de las necesidades del mundo. No sean tímidos. También traten de crear espacios donde ustedes crean expectativas de que haya un espacio de conversación y de retroalimentación mutua. Que desde la primera asignación ustedes digan, predicar en el púlpito para mí es tan importante como setear la mesa, como arreglar la mesa, como también lo es estar afuera en la comunidad en programas de ayuda comunitaria. Desde el principio. Ahora bien, ustedes dirán, Reverenda Miguelina, pero ya yo estoy asignado y ya yo estoy en esta iglesia, sabrá Dios por cuántos años. ¿Saben qué? Renegociar es aceptable. Usted puede decir, yo estuve en la conferencia de predicación que el Preaching Conference nos invitó y nosotros queremos conversar. Quiero renegociar y he reentendido la importancia de tener ese espacio en el púlpito. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar ese espacio de conversación en el cual mi ministerio como diácono puede ser ejercido a plenitud, incluyendo la predicación? Yo invité a la diácono Bonnie Matthews. I have invited Bonnie Matthews to join us, and I invite Bonnie to unmute at this moment. Bonnie, what I have shared is about mutual ministry, the basics of human interaction, and how in human interaction, we are called to assume that the other person has best intention, to create space for dialogue, to check our ego at the door and focus on common mission, which is God's mission,
to be able to recognize the strength and the weaknesses of the partner so that we can help to complement each other in love instead of criticizing the partner with the community, but being in community with the partner in ministry. I spoke about the challenges of deacons that are called to be in a place where the priest who has the prerogative to allow to sit their pulpit, how they handle that. And part of the conversation, my sharing is have a conversation from the beginning and express how important it is preaching as part of your ministry. And if you have been assigned for a long time, renegotiate. It's okay to renegotiate. So what I would like to do now is to share with them and back and forth with you, how do you experience share ministry and what have been, before we send them in groups to have this same conversation, what has been your challenges? And I will be translating, so I ask that we speak soft and slow, so I can translate simultaneously. Lo que le acabo de preguntar a la diácono es, ¿cuáles han sido sus retos más grandes y sus bendiciones más grandes en ministerio compartido? Big challenges and blessings. And Deacon Bonnie has been in many assignments. So she has had a different perspective in different places and brings a lot of experience. Ella ha estado asignada en varias asignaciones y tiene diferentes perspectivas. So, Deacon Bonnie, biggest challenges and biggest blessings. What have you learned? What have I learned? The first thing that I learned is that as a deacon, I am La primera cosa making que yo he aprendido es que como diácono, the concerns of the world, I am bringing them back to the church and urging the church to go out. yo estoy And, trayendo las preocupaciones del mundo y trayéndola a la iglesia, pero invitando a la iglesia a salir al mundo. and that can never be done alone. Y eso no puede ser hecho solos. And finding and identifying and getting to know the congregation and the priest in charge. Encontrando y llegando a conocer a la comunidad y también al sacerdote a cargo. And knowing their concerns and their preferences and what they like, and trying to find and match it. En aprendiendo sus preocupaciones, lo que ellos prefieren y cómo yo puedo entonces combinar eso y apoyar. Because as a deacon, I cannot go out into the world, identify a concern. Porque como diácono, yo no puedo salir al mundo, identificar una preocupación. And come back to the church and name that concern and say, we should do this. We should care for this. It cannot be what Bonnie wants. It must be what the people are concerned about. Que no puede ser solamente la agenda de Bonnie, sino las preocupaciones del pueblo, yo las traigo, las articulo, pero tiene que ser qué es lo que la congregación quiere hacer y cómo quiere responder. So mutual ministry is not just with the priest or the rector. It is also with the congregation. Ministerio mutuo no es solamente con el sacerdote, sino también con la congregación. And in Connecticut, deacons serve from 3 to 5 years in one parish. And a success. En Connecticut, los diáconos sirven 3 a 5 años en una congregación. And when Deacon Bonnie leaves, the program that is the program that is developed must continue. And the people need to have the will and the desire to participate in God's mission and make those decisions. Y cuando el diácono se va, la iglesia, la comunidad tiene que estar lista para darle seguimiento a los programas que el diácono haya iniciado. Now, Bonnie, let me ask you this. When it comes to preaching, what has been your experience in the different congregations and in your relationship with the clergy when it comes to share pulpit?
Le estoy preguntando a la diácono cuál ha sido su experiencia en las diferentes congregaciones, particularmente en el compartir el púlpito. I have been lucky Yo he in, sido bendecida in that the parishes that I have been assigned to have had multiple preachers. Las congregaciones donde yo he sido asignada ha tenido varios predicadores And so it's been well received for a deacon to preach in the parishes that I have been at. ha sido bien recibido en las congregaciones donde yo he estado que los diáconos prediquen. And one of Bonnie's thoughts is that a deacon's sermon can be very different from a presbyter's sermon. Una de mis opiniones es que el sermón de un diácono puede ser muy diferente al sermón de un presbítero. I also find that if I do it right, because I am using my prophetic voice, También encuentro que si lo hago de manera correcta, porque estoy usando mi voz profética, there are times when what I have to say can be received in a better manner from a deacon. y también hay momentos en los que yo tengo que compartir, se recibe de manera diferente cuando está bien presentado por un diácono. Because that is what I'm there for, to identify the concerns. Porque para eso es que estoy, para identificar las preocupaciones y necesidades del mundo. And Sí. being prophetic, I sometimes find it very difficult not to share my opinion, my personal opinion. That's the difficulty for me as a deacon. Y siendo profético, encuentro dificultad a veces en limitar y no presentar mis opiniones personales, pero presentar la voz profética. Because I'm there to make people aware of problems, not to lecture what a problem is and not to identify a specific way to work with that problem. Porque estoy ahí para identificar los problemas, no para darle una cátedra de lo que son los problemas y cómo identificar las soluciones. Thank you, Bonnie. What I would like to do now, Eddie, I think you're somewhere in here, it's to give people an opportunity, 10 minutes, darle la oportunidad a todos 10 minutos de que conversen y cuenten su historia. Yo les conté mi historia de lo que me pasó con el Sábado Santo, pero me gustaría que conversen sobre cuáles retos ustedes han encontrado en la oportunidad o falta de oportunidad de tener un púlpito compartido. ¿Han encontrado experiencias hospitalarias o han encontrado retos? ¿Y cuáles han sido esos retos? Y me gustaría que regresemos en 10 minutos para entonces conversar unos con otros sobre esa experiencia. ¿Les parece? 10 minutos. Nos vamos en grupo. 10 minutes. We will divide in groups. I would like to be in a group with Deacon Bonnie, and anyone who would like to speak in English, I'll be available for that group. Si alguien quiere hablar en inglés, yo estaré disponible en ese grupo. Janet, ¿tienes la mano levantada? Sí, por favor. Gracias. De nada. Edie, can you put Janet in the same group with Miguelina? Y si no,
Que practique español, Janet, también. Sí, si no está bien, pero Ok, Sí, vale. es más fácil en inglés. sí, pero vamos a practicar el español. Ay, sí, necesito practicar mucho. Exacto. Pero yo no Peter quiero, tiene la mano levantada. Peter, do you have a question? Your Zoom hand is raised. Oh, no, it's not. Okay, No, I never do mind. not. Oh, sorry. Recuerden apretar el botón cuando les aparezca en pantalla el grupo al que están asignados para que los manden a ese grupo, por favor. Almost one. Bien. Nos fuimos. no Esos fuimos fueron los 10 minutos más rápidos de más toda mi rápido vida. del mundo. Okay. The fastest 10 minutes of my life. Yep. Okay. ¿Quién quiere compartir? Y yo sé que este grupo no es tímido. Pues Ahí ve yo a como Marcos está riéndose a carcajadas. A nosotros, doña Adela se nos quedó a mitad comentándolos, así que bueno, voy a compartir un poco de lo que había comenzado ya. Yo les estaba diciendo a ellos de que desde el momento que Dios me llamó a este servicio, sé que voy como un trabajador, como un sirviente del reino de Dios, donde tengo que hacer un enlace, un puente entre la iglesia de adentro y la iglesia de afuera y conectar esa misma relación dentro y fuera de la iglesia, siempre respetando lo que el Padre tenga o diga, porque no me gusta pasar límites, me gusta respetar para que me respeten. Entonces, porque yo he pensado que ambos somos trabajadores del reino de Dios, edificando el mismo edificio y donde no debe de haber diferencia. La única diferencia que debe de haber y no debe de haber es la desunión. Cuando Amén. alguien va por diferentes caminos, es bien diferente trabajar, porque la unión hace la fuerza. Y yo siempre me reflejo en eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen una obra redentora en la humanidad. Solamente. Amén. Gracias, Adela. Y recordar que siempre hay espacio para el diálogo, porque van a haber momentos en que tú y el sacerdote tienen opiniones distintas, pero si Exacto. tienen una relación saludable, pueden Exacto. conversarlo Sí. y ver qué es lo mejor para la comunidad. Ujú. ¿Quién Sí. más? A mí me gustaría, a mí
Francisco. Sí, me gustaría compartir también, y estoy muy contento con esto que ustedes están enseñando, porque para que no hagan problemas en la mesa compartida, también a pesar de que los sacerdotes o presbíteros ya tienen su preparación, pero me gustaría que ellos también tengan estas clases y estas sesiones, porque yo me he dado cuenta que hay sacerdotes y presbíteros que no les gusta compartir la mesa. Y ahí es donde el diácono, y principalmente si es un diácono recién ordenado o es nuevo, puede llegarse a sentir también un poquito mal ahí en ese aspecto en el ministerio. Gracias. Gracias, Francisco. That's another conference. We'll talk to Peter. Ángel. Yo tengo también una observación. Cuando uno va a ser diácono en una iglesia, se debe sentar con el sacerdote y darle por lo menos la información de lo que el diácono hace en la misa o en la iglesia, y si él está de acuerdo o no, para de ahí empezar una estrecha unión entre los dos, porque si él no está de acuerdo con el rol que tiene el diácono en la iglesia, pues por más que uno trate, nunca vamos a llegar a ningún sitio. Sí, gracias, Ángel. Y si recuerdan cómo compartí anteriormente esta tarde, les dije que una de las mejores prácticas es cuando están asignados a una iglesia, que ya sea su obispo, el sacerdote y usted, se sienten, creen el espacio, pero pidan antes de iniciar su primer domingo. Vamos a conversar sobre nuestras responsabilidades. Me gustaría hablar de las 3 áreas en las cuales el diácono está presente: en el mundo, en el púlpito, en la mesa, en la proclamación de la palabra. Es muy importante tener esas conversaciones al iniciar, y si ya están asignados y su púlpito no está compartido, decir, podemos conversar sobre esto y hacerlo con amor. ¿Alguien más? Ustedes no son tímidos, así que no pretendan. Ana Hilda. A Ana Hilda le gusta hablar mucho. Ya. Está en mood. A mí me encanta hablar, todo el mundo lo sabe. Yo voy a compartir algo muy positivo, porque y es que según hay situaciones donde el presbítero asignado no da participación, yo tengo la bendición más grande, que es que mi presbítero no es tan solo que da participación parcial. Él ha dividido básicamente las secciones tanto de la homilía como del servicio de los jueves, donde nos turnamos para dar el servicio, y cada uno de nosotros lo hace a su estilo. Al finalizar, yo me reúno con él y él me dice, bueno, pues dale más énfasis. Por ejemplo, los que me conocen saben que a mí me encanta el Antiguo Testamento, y pues de vez en cuando pues el padre me dice, muy bien el Antiguo Testamento, pero recuérdate que el Evangelio fue lo que tú proclamaste. Así que ese feedback que te da esa persona es esencial, porque tú puedes pensar una cosa, todo el mundo te puede felicitar, pero ese feedback es bien importante. Absolutamente, gracias, Nailda. Y esa retroalimentación puede ser mutua. Esa alimentación, si la relación está saludable, esa alimentación puede ser mutua. Un equipo de predicadores que comparte sus opiniones. Mira, este sermón de hoy estuvo bien por esto, esto y esto. O me hubiese gustado ver esto, esto y lo otro. Porque ser específico, cuando uno está en la homilía, en la homilética, cuando uno está recibiendo retroalimentación, el ser específico ayuda mucho. Nosotros en la catedral en Hartford tenemos un equipo de predicadores y somos muy cómodos compartiendo unos con otros nuestra retroalimentación. Eso estoy muy de acuerdo. Alejandro. Gracias, Reverenda. Bueno, lo que yo compartía con las personas que hemos participado hasta ahorita es que yo soy seminarista
Y cuando estuve en la parroquia de San Jorge, en la Ciudad de México, actualmente radico en Puebla, todo esto, pues ya se dieron cuenta que soy mexicano. Cuando el padre Jaime Young era nuestro párroco, en su exposición me hiciste recordar que un sábado santo a mí me tocó llevar el cirio. Entonces el padre Jaime de algún modo nos hacía participar con las funciones de un diácono. Actualmente en el curso que estoy tomando y que es gracias al instituto que puedo participar en este taller, y el obispo ya tuvimos una plática y me pide que vaya como ministro laico al frente de una congregación. Entonces, obviamente ahí el diálogo, pues no hay un presbítero de por medio, pero sí está el obispo para dialogar sobre las cosas que yo vaya viendo. Yo espero para el mes de noviembre, la fiesta de Cristo Rey, estar por allá, por el estado de Veracruz. Muy bien, gracias Alejandro. Si me ven typeando es que le estoy traduciendo por texto a mi querida compañera Bonnie. Entonces, ¿alguien más? Janet, en español, Janet. Sí, voy a tratar en español. Ahorita estoy en una situación maravillosa que yo puedo predicar una vez cada mes en la iglesia de St. Peter's, pero es 2 sermones. Una en inglés para los americanos que están en la misa, tienen su misa a las 8 y a las 10 de la mañana, y a las 12 es la congregación hispano. Y ustedes saben que es otra congregación, otro sermón. Es bien diferente, la gente son diferentes, tiene experiencias y vidas diferentes, tiene educación diferente. Y por eso es 2 sermones cada mes ahorita. Antes estaba predicando cada domingo porque tenía la responsabilidad para una congregación latino en este condado donde yo vivo. Y por eso, en esta manera yo aprendí que un sermón para este grupo no es suficiente o bueno o bien por otro grupo. También no solamente un grupo de americanos que viven en una parte del país es diferente de Nueva York, de Carolina del Norte, de Florida, de California. Necesita saber y conocer y entender bien la gente que está sentado en la iglesia. Gracias. Gracias. Gracias, Janet. Bastante importante el conocer la audiencia. Si usted conoce a su comunidad, usted va a sentirse llamado por el Espíritu a predicar de las necesidades de su comunidad. Gracias, Janet. Hernán. Gracias, mi querida Miguelina. Realmente me parece genial el taller, tus palabras muy lindas. A mí me gustaría ponerle una palabra dentro del proyecto, la palabra de la inclusión. Les y los. Es importante la inclusión porque para mí el diaconado es una vocación especial. Amén. Y un sacerdote tiene que ser un buen diácono. Y yo personalmente me siento diácono muchas las veces, aunque no tengamos diáconos en nuestra parroquia San Lorenzo, pero aprendí en la diócesis de Cuenca de esa vocación diaconal que es preciosa, 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 única. Lo que yo sí creo es que en nuestra experiencia queremos inspirar, enamorar a esta vocación, porque vemos muy importante compartir la mesa. En la mesa hay puesto para todas, para todes y para todos. Y creo que la diaconía es una de las esperanzas esenciales en el desarrollo de nuestra iglesia. Yo me pongo a pensar ahorita en la post-pandemia. La enfermedad número 1 que llevamos se llama mental issues. La importancia de ese diaconado, la complementación entre
el ministerio entre sacerdote, sacerdotisa, diácono, diaconisa. Ser los dos un ejemplo para la comunidad, porque la comunidad también tiene la vocación de diaconisa y de sacerdote. Inspirado en las palabras que tú nos dijiste hoy día, quiero decirte con mucha humildad, me quedo enamorado porque puedo ver en tu cariño, en tu sonrisa, en tu mística, ese ambiente positivo del Jesús histórico, un Jesús humano, un Jesús lleno de esperanza, que es lo que tanto necesitamos. Que Dios te pague, que Dios te pague. Amén, amén, amén. Gracias. Nos quedan 5 minutitos, todavía podemos seguir conversando, tenemos más tiempo. Peter, tell me when we're over, because there is some energy here. Okay. Give me 5 minutes warning. Yeah, no, keep going, keep going. Okay. Una cosa importante es, vamos a hablar del contexto cultural del compartir el púlpito. The cultural context of a shared pulpit. Porque nosotros estamos trabajando, la mayoría de nosotros, con congregaciones latinas y con sacerdotes entrenados en el contexto latino, ¿correcto? Y muchas veces, muchos de nuestros sacerdotes, y esto no es un ataque a ninguna tradición, pero muchos vienen de tradiciones que no son tan generosas en el compartir. Entonces, por eso el diálogo es importante, por eso la humildad es importante, para poder llegar a un entendimiento en el cual culturalmente nosotros entendemos, sí, esa no es la práctica general de nuestra cultura, pero yo quiero que ustedes como diáconos se sientan empoderados en esos dones que Dios les ha dado y en ese llamado especial que ustedes han recibido para hablar con amor. Y una de las cosas más claras que yo entiendo es que cada diócesis trabaja diferente. Cada diócesis trabaja y tiene prácticas distintas. Hay diócesis, por ejemplo, Deacon Bonnie mencionó en nuestro grupo pequeño que la diócesis de Connecticut tiene lo que le llaman Letter of Agreements, cartas de acuerdo, donde el diácono tiene claro cuántas veces va a predicar al año, qué va a hacer, cuál es su involucramiento en la comunidad, cuál es la preferencia local, pero no todas las diócesis tienen estructuras de esa manera. Entonces, ¿cómo nosotros nos sentimos empoderados para tener esas conversaciones y crear un ministerio más pleno? Reverenda Maribel. Buenas tardes. Gracias, Buenas mi Cristina. Reverenda, un gusto escucharte y a mis compañeros. Lo que quiero compartir contigo y a ver cómo nos ayuda es que tú sabes, y muchos que venimos de una iglesia un poco tradicional. Entonces, ahora la iglesia episcopal se está moviendo hacia nuevos términos en cuanto a predicación y a exhibir un ministerio más fluido o más de pueblo, de gente, atendiendo más lo que la gente necesita. Algunos de nosotros nos ha tocado vivir con sacerdotes que vienen de una tradición muy arraigada y que no están medio dispuestos a ver los nuevos cambios que la iglesia necesita. Entonces, ¿cómo tú no puedes ayudar a que el diácono pueda trascender y sin dañar la autoridad de la persona con quien trabaja, ni hacer discusión ni competencia, pero cómo podemos ayudarnos unos con otros en esa nueva fase en que la iglesia episcopal se encuentra? Gracias, reverenda. Gracias. Quiero un poquito más de clarificación en su pregunta, reverenda. Cuando usted dice la nueva fase que la iglesia se encuentra, si puede ser un poquito más específica. Yo creo que sé, pero me gustaría oírlo específicamente para poder responder adecuadamente. Bueno, lo que estamos haciendo en esta conferencia y muchas otras cosas que la iglesia está haciendo de manera en las diócesis y también a nivel nacional. Incluso la manera en que estamos predicando el evangelio, cómo damos importancia a la gente, a nuestra gente de diferentes culturas, tradiciones, cómo estamos haciendo que las tradiciones de las personas sean parte de nuestra predicación y de nuestra vivencia, cómo respetamos la cultura de los pueblos, cómo nos estamos integrando en todo eso.
Y yo no quiero molestar a nadie, pero tú sabes, reverenda, que hay algunos sacerdotes que, y no voy a decir la palabra tampoco para no ofender, pero se han quedado en un lugar por ahí medio allá. Entonces, a veces eso crea un poco de roce con los nuevos tiempos, sobre todo con este tipo de actividad que estamos haciendo, de ir a la gente, de empoderar a nuestros diáconos, de hacer que el mundo nos conozca, que somos una iglesia fuerte, que tenemos un evangelio poderoso, que podemos conquistar el mundo, que hay mucha gente que necesita escucharnos, que todo el mundo es bienvenido, que no hay fronteras, que somos uno solo. Traduciéndole a la reverenda diácono Bonnie, yo le puse inclusión y que todos somos bienvenidos para resumir lo que tú nos has dicho. Una de las cosas que yo entiendo es que nosotros venimos ante la presencia de Dios quienes somos y como líderes tenemos un reto mayor que el de los demás. Y el reto es el escuchar al Espíritu Santo y no a nuestras propias voces. Y muchas veces nuestra voz personal toma precedencia a la voz del Espíritu Santo. Y cuando tú dices todos están bienvenidos, eso es lo que el Espíritu de Dios está llamando a la iglesia, a abrir, porque si no se trata del amor, como dice el obispo primado Curry, no se trata de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, en un contexto donde nuestras culturas chocan con la realidad cultural de Estados Unidos, porque vamos a ser honestos, hay muchas subculturas dentro de la cultura latina y dentro de esas subculturas estamos todos en un contexto nuevo. ¿Me están siguiendo? Y sé que aquí hay sacerdotes y diáconos de todas partes, no solamente en los Estados Unidos. Pero ¿cómo yo puedo, en conciencia, pararme en el púlpito y excluir a parte del pueblo de Dios? ¿No puedo? Porque Dios me está llamando a invitar e incluir a todos. Ahora bien, hay congregaciones particulares que tienen tradiciones que son más tradicionales y tienen vistas retrógradas de lo que es la inclusividad. Si usted es diácono y está asignado en esa comunidad, voy a orar por usted. Eso es lo primero. Voy a orar por usted. Pero creo que es una necesidad de un cambio de cultura y eso no pasa del día a la noche, reverenda. Ese cambio cultural y ese entendimiento de inclusión no pasa de un día a la noche. Se puede crear espacios para conversación. Se puede colaborar con el sacerdote a cargo y tener esas conversaciones abiertas. Como dije en la plenaria, conversaciones honestas. Y yo me pregunto, imagínense una conferencia en la que nosotros en español conversemos con más detalle sobre qué representa esa inclusividad y ese cambio de los tiempos que ha tenido la iglesia. Una conferencia donde haya diáconos y sacerdotes latinos juntos teniendo esa conversación y la conversación del púlpito compartido. Para que estemos todos dentro de la conversación, tomando en cuenta que esos temas son difíciles, pero facilitados de una manera tal donde el amor y la verdad estén conectados. No creo que he respondido tu pregunta, pero sí he reconocido que el reto está ahí y que cada contexto es distinto. Pero ustedes y yo sabemos que la Biblia es interpretada desde el lente del tiempo histórico de Jesús y del Antiguo Testamento, y que Dios no dejó de escribir ni dejó de hablar cuando se cerró el canon de las Escrituras. Dios continúa, estoy predicando. Dios continúa hablándole al pueblo y Dios continúa escribiendo en las tablas de nuestros corazones, no solamente en el papel que nosotros tenemos, que sí reconocemos como necesario para la salvación. ¿He escuchado amén? Amén. Amén. Y ya me puso a predicar a Rebe. Vamos a tener los próximos minutos para hablar de este tema. ¿Por qué no? Peter me dio permiso para hablar por 30 minutos más. I have Peter's permission to extend this. So, vamos a ver. ¿Quién quiere conversar sobre esto? Ángel. Yo creo que me oyen. Pero, sí. Te oímos. Lo que ella quiere expresar, yo creo que también a nosotros nos pasa. Hay sacerdotes por su edad
que han llevado tantos años el mismo concepto de dar la misa, que es difícil cambiarlo o hacer que cambien, y eso es que nos trae el problema a nosotros. Por eso es que a veces hay mucha queja, que no es que no quieran, es que ellos han hecho ese trabajo por tantos años, nadie se lo ha criticado ni le han dicho nada, pues ellos creyeron que era lo mejor. El venir del cambio, pues ellos como que están reacios a hacer el cambio, porque lo han hecho por tanto tiempo, creen que uno lo está haciendo mal. ¿Sí? Y eso es lo que choca con los diáconos. Claro, y vuelve la pregunta, Ángel, de si conocemos a nuestras comunidades, predicamos de acuerdo a nuestro contexto. Y si yo tengo en mi iglesia, por ejemplo, 5 parejas del mismo género, ¿cómo yo me puedo parar en el púlpito y no reconocer las necesidades espirituales de esas parejas y excluir a esas parejas en la liturgia de la palabra? Entonces, tenemos varias manos. Tenemos primero vía Alejandro, luego a Mónica, luego a Ana y luego Iñaki. En ese orden. Alejandro. Entiendo que el contexto de este curso pues es la Iglesia Latina en los Estados Unidos, pero también aquí en México tenemos el reto de la migración. La migración sobre todo centroamericana en busca de llegar a los Estados Unidos. Entonces, y ahí también lo que hemos estado platicando aquí, hay una pluricultura reunida en las congregaciones de todos y cada uno de ustedes. A lo mejor en nuestro caso, como diócesis del sureste, que es la entrada de México, de Centroamérica a México para buscar el camino hacia los Estados Unidos, o tal vez quedarse en México, pues de algún modo representa ese reto. Tal vez no de una manera permanente, pero sí tal vez con cierta frecuencia. Ahora hace un par de años, me parece, empezaron con las caravanas centroamericanas hasta llegar a Estados Unidos, cuando el presidente era Donald Trump y los mandaba de regreso a sus países de origen. Entonces, todo ese es un reto que representa a nosotros como Iglesia Anglicana de México, en la que desafortunadamente no hay los recursos suficientes para apoyar mucho, pero si pudiéramos mantener un canal de comunicación aprovechando este taller, pues sería excelente para poder coordinar de algún modo, por lo menos con las oraciones de todos ustedes, poder iluminarnos hacia cómo apoyar, cómo orientar a estas personas. Gracias, Alejandro. Otro reto desde el púlpito. Puede ser que un sacerdote tenga perspectivas distintas sobre migración a las perspectivas del diácono. ¿Cómo se puede crear esa relación y esa claridad? Y sí, Alejandro, estoy de acuerdo de la necesidad de apoyo y de compañerismo desde esa perspectiva. Mónica. Sí, buenas tardes con todos, un saludo inmenso y estoy totalmente enamorada del trabajo o del ministerio del diaconado. En realidad, el poder que tiene el comunicarnos en nuestro idioma nos empodera, nos hace entender completamente cuál es el sentido de este ministerio. Y en la última conversación que estuvimos en el grupo que tuve la oportunidad de estar con 3 mujeres poderosas que compartían en su experiencia. Una todavía está en el proceso del diaconado, la otra ya es diácona y la otra también a tal nivel que ella se encarga de llevar toda una misión en una comunidad y me dejó a mí loca. Digo, Dios mío, yo tengo que hacer así porque para eso estoy, para eso tú me has llamado y no había entendido el llamado que tengo. No había entendido el poder, la inmensidad y la responsabilidad y compromiso que nos tiene. Así que los aplaudo por haber hecho esto en español, porque estoy tan iluminada, digámoslo así. Y sí, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mónica. Ana y luego Iñaki. El Señor me lo bendiga. Lo primero que tengo que decir es amén, tanto a lo que expresó usted
como lo que han expresado las demás personas. Lo segundo es que tenemos que tomar en cuenta que nuestro presbítero tiene una formación que no podemos eludir o irnos por encima. También de esa formación tiene unas costumbres que si nunca han tenido un diácono al lado, esas costumbres van a tener que ser modificadas poco a poco, porque no es lo mismo. Lo tercero es que hay también un trasfondo personal de esa persona en la posición de diácono, sus propias experiencias como diácono, cómo ven al diácono, porque en el caso de muchos de los presbíteros actuales, ven al diaconado como algo transitorio, pero la realidad es que vemos personas que hemos determinado, hemos escogido o el Señor nos ha puesto para un diaconado permanente, porque ese es el llamado de nuestro corazón, no es continuar para un presbiterado. Y en tercero, en relación a la inclusión, yo entiendo que tenemos que hacer una inclusión, pero hay una inclusión personal y hay una inclusión parroquial. Me refiero, nosotros, cada uno de nosotros, tiene que empezar a hacer la inclusión en nuestros corazones, en nuestra mente, creerlo firmemente y transmitir ese cambio de inclusión a nuestra parroquia. Porque hay muchos feligreses que están de acuerdo con todo, pero no me digas que vas a incluir a un transgénero para poner un punto que a veces se pone un poquito difícil en las parroquias tradicionales. Pero si nosotros como clero le demostramos que el amor es inmenso, que eso no importa, poco a poco vamos a convencer a nuestros feligreses. Que el Señor me los bendiga. Amén, gracias. Y quiero que no entremos en temas que nos saquen del enfoque del ministerio compartido y del púlpito compartido, para que mantengamos la esencia de nuestra plenaria. Pero sí les quiero recordar, tú dijiste algo muy importante, y es que los sacerdotes están acostumbrados a ver el diaconado como algo transitorio. Y entonces cuando tienen la experiencia de trabajar con un diácono permanente, es nuevo para muchos en un sentido. Sin embargo, ¿sabes lo que me acabas de recordar? Cuando dicen, bueno, hay que reconocer que los sacerdotes están formados, que esa es su forma, tienen mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba como rectora en una iglesia en New Jersey, había un señor que tenía 85 años y yo predicaba y él me decía, y nosotros bromeábamos mucho, y yo le decía, señor Cottingham, para usted. Y él decía, ya yo tengo 85 años, yo no voy a cambiar, a mí nadie me cambia. Yo le decía, Don Bob, usted tiene espacio para cambiar hasta que esté en el ataúd. Nosotros tenemos espacio para evolucionar hasta el momento en que terminamos este viaje peregrinar en el mundo. Nuestro tiempo terrenal es transitorio, y hasta que estemos en la tumba, en este peregrinar terrenal, tenemos espacio para cambiar. Así que yo rehúso el oír o entender que un sacerdote, así fue que lo formaron y así se quedó. No, Dios no ha terminado con nosotros. Dios continúa trabajando con su pueblo. Entonces, con amor, por eso hablé desde el principio, relaciones. Cuando uno tiene relaciones saludables, hay muchas barreras. Miren, antes, Iñaki, dame un segundito, pero voy a dar otra historia. Cuando yo fui ordenada, yo fui la segunda mujer ordenada en la Iglesia de la República Dominicana. Y el deán del seminario, una persona que yo amo, él está con el Señor ahora, lo amo con toda la intensidad de mi corazón. Él estaba en contra de la ordenación de mujeres. Nunca había asistido a una ordenación de mujeres. Y es el padre Daniel González y Ramírez, que está ahora en la presencia de Dios mexicano. Y yo le decía, padre, la ordenación es el día 7. Callado, tú sabes que yo no puedo ir. Yo, bueno, padre, la ordenación el día 7. Le dije, padre, él dice, yo no voy para allá. El padre Daniel
terminó yendo a la ordenación y leyendo la letanía de ordenaciones. Y para mí, ese fue uno de los ejemplos más grandes de cuando una persona a través de las relaciones evoluciona. Y a partir de ahí, el padre apoyó a tantas mujeres en el ministerio que pasaron por el seminario después que yo salí. Y claro, había una relación familiar desde hace tiempo con mis padres, porque él fue sacerdote en mi iglesia, pero él dar el brinco a esa edad, que era una persona mayor, de participar de la ordenación de una mujer cuando él había sido un recalcitrante en contra de la ordenación de mujeres, es una demostración que nosotros todos estamos en un viaje en el cual podemos continuar evolucionando, pero generalmente esos cambios pasan cuando hay contacto personal, respeto mutuo y colaboración. Iñaki. Gracias. Bueno, yo quiero ir muy al punto. ¿Cuál es la línea divisoria, la ligerísima línea divisoria entre escuchar a la congregación y complacer a la congregación, que pueden llegar a ser dos cosas diferentes? Y lo pongo por mi caso personal. Yo tengo 3 años y pico y en la iglesia donde estoy y terminaré mi comisión, por llamarlo de alguna manera, a finales de año. Y no tengo los dos mundos allí, tengo la congregación de habla anglosajona y la congregación hispana. La rectora asociada, que es hispana, que es mexicana, me permite predicar una vez al mes. De hecho, predico el último domingo de cada mes. Está muy bien para mí, no hay ningún problema. Por el otro lado, la rectora de la iglesia, que se retiró en abril, me dejó predicar, si acaso en estos últimos 3 años, 2 veces. Y este año prediqué una sola vez, he predicado una sola vez porque cuando ella se retiró, la asociada quedó a cargo y me dejó predicar un domingo. Luego llegó un sacerdote interino que no me permitió predicar. Ahorita estamos esperando que se integre la congregación. Pero el punto es que el argumento, más allá de cambiar la mentalidad de la rectora de la iglesia para que me permitiera predicar, ella me daba argumentos que tenían que ver con los deseos de la congregación. Me advertía que la congregación no se sentía a gusto con una persona de la comunidad LGTBQ y por eso no me dejaba predicar. También me decía que no me dejaba predicar con frecuencia porque era diácono y la congregación no se sentía a gusto con un diácono predicando. Y finalmente, de tercer lugar, pero no menos importante, argumentaba mi acento al hablar inglés que molestaba a algunos miembros de la congregación. Entonces, ¿dónde está la línea divisoria entre escuchar a la congregación y complacer a la congregación? Porque a veces tenemos tanto miedo de que se nos vaya la gente de la iglesia por X, Y o Z, que preferimos hacer lo que nos digan y mantener las cosas como están. Y mientras no cambien, pues todo el mundo felices y comen perdices, menos el diácono, que ya sabemos. Gracias, Iñaki. Bueno, dijiste muchas cosas que me encantaría responderle a todas, pero quizás no haya tiempo. Pero sí voy a decir lo siguiente. Hay una tensión entre lo que es correcto y lo que una congregación tiene la habilidad de aceptar. Entonces, en esa tensión hay que saber, hay que tener sensibilidad pastoral, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Que la congregación desde el púlpito reciba alimento espiritual. Yo estoy de acuerdo contigo y como sacerdote también no entiendo el contexto particular de la congregación que tú mencionas como ejemplo, pero también entiendo que hay un aspecto de sensibilidad pastoral. Si la congregación no está lista para un aspecto en particular, hay que saber cómo introducirlo de manera gradual. Porque si usted entra a un niño acabado de nacer del hospital a una tina de agua con hielo, quizás el niño no sobrevivirá.
Pero si poquito a poquito le va poniendo un poquito de agua fría en la frente, luego en los bracitos, luego en el pie, para cuando el niño ya tenga 6 meses, 7 meses, puede ponerlo en el agua fría sin el agua tibia y no se va a morir. Quizás le dé una gripecita, pero no se muere. Estoy poniendo el ejemplo, quizás suena sencillo, suena muy radical, pero hay que reconocer el contexto para saber qué puede la congregación recibir y cómo, y hacerlo de manera gradual. También es muy importante, vuelvo otra vez al tema del tener los diálogos y tener esas conversaciones. Quizás si yo hubiera sido rectora de esta congregación, tengo un foro sobre predicación y sobre predicación inclusiva. Y, o sea, hay muchas maneras de abordar y de cerrar ese espacio del disconfort de la congregación y el complacer a la congregación. Nelson. Gracias, Miguelina. Por la particularidad de la diócesis en la que yo me formé, en la que fui ordenado diácono, yo fui un diácono transitorio que tuve una permanencia de 6 años, casi 7, antes de ser ordenado presbítero. Entonces, tuve un diaconado muy largo en el cual puedo comprender el sufrimiento de los diáconos permanentes, diáconos en vocación, porque en ocasiones son considerados, decían en Colombia, un laico, un ministro laico con estola y con cuello. Y eso era la forma en que se referían en muchas ocasiones a nosotros los diáconos en Colombia, como un ministro laico con cuello y con estola cruzada. Y entonces, pienso yo que tuve la experiencia de vivir ese diaconado tan extenso, de que si los presbíteros cayéramos en la cuenta que nosotros, a pesar de que ya somos presbíteros, seguimos siendo diáconos, veríamos a los diáconos como nuestros pares y no tendríamos ningún inconveniente en compartir el púlpito con ellos y dejar que los diáconos ejerzan su rol en la iglesia, que reconozco que los diáconos son esa voz que dijo Nancy, que tienen que traer lo que está pasando en el mundo a la iglesia, y que en ocasiones los presbíteros tenemos el temor de decir, ¿por qué? Porque es que el diácono no tiene responsabilidad administrativa en la iglesia, a no ser que la sea conferida por el obispo, que es un caso particular. Pero los diáconos, los presbíteros en ocasiones cuando están a cargo de parroquia, no se animan a decir cosas que están pasando en el mundo porque tienen temor de que si lo dicen, el feligrés se les va a ir. Y con él se va a ir su ofrenda, que es importante para el mantenimiento de la congregación. Entonces el diácono tiene en ocasiones que también pullar contacto, esa voz profética de decir, oigan, en el barrio está pasando esto erróneo y esto no es acerca de ser azul o ser rojo en nuestro contexto, ser demócrata o republicano o ser a favor de este o aquel candidato o de esta oye política, sino esto es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que, lo que el Evangelio que nos dice que digamos, pero que de nuevo el presbítero no hace por temor a perder el feligrés y el dinero que mantiene la congregación. Gracias, Nelson. Eso es muy buen punto. Y recordamos que la predicación profética no es partisana, sí es política, porque Jesús fue político. Y nosotros estamos llamados a traer el Evangelio. El Evangelio es político, solo que no es partisano. Elizabeth, luego Joymel, y luego quiero, antes de que cerremos, conversar sobre, para aquellos que estamos en los Estados Unidos, la predicación desde el púlpito en ministerio compartido y nuestro acento es en inglés. Vamos a ver, Elizabeth. Gracias. Bueno, yo soy de Colombia y tuve el placer de ser ordenada diácona después de haber sido ministro durante 12 años. Pero a diferencia de Nelson, yo pertenezco a una misión que nació de mi familia. O sea, la idea de tener esa misión fue de mi familia. Y contamos en ese momento con el apoyo de un presbítero para esa misión. Cuando él cambió de diócesis, la misión quedó sin presbítero. Y como ministro, tuve que asumir ese liderazgo. Entonces considero que es importante
ser uno líder, desde el punto en que uno esté, tratar de ser líder en lo que uno hace, porque siempre van a haber personas que van a tratar de estar por encima de uno y personas que van a pensar que están por debajo de uno. Y uno debe vernos a todos a la par. En mi misión, la misión de San Juan Evangelista, las obras que se han hecho sociales han dado mucho que decir en Colombia, han sido espectaculares y han sido también un escalón para esos presbíteros que han estado ahí en la misión. Pero ahora las cosas para mí cambiaron de una manera diferente porque yo tomé después de una charla, creo que fue con Nelson precisamente, de decir, no voy a seguir ocultando las cosas, voy a darme mi liderazgo, voy a decir lo que yo hago para que sea tenido en cuenta, y empecé a hacer en mis témporas el recuento de todo lo que hacía con evidencias fotográficas, y eso fue lo que hizo ver que realmente merecía mi diaconado, no solo el estudio que estaba llevando a cabo, sino el darme a conocer. En cuanto al púlpito, había tenido que hacerlo porque a veces no había presbítero y la gente llegaba a la Eucaristía, entonces no podíamos quedarnos sin la palabra. Y a partir bueno, hace 3 años, lidero los miércoles un grupo de oración por los enfermos y cada miércoles hago una predicación sin presbítero a bordo, y del que, gracias a Dios y al apoyo del obispo Francisco, ha sido ecuménico. Es un grupo Gracias. ecuménico. Gracias, Elisa. Bendiciones en tu ministerio y qué bueno que te sientes empoderada para ejercerlo. Joy Mel, antes de que concluyamos. Hola, reverenda Miguelina. Estoy pronunciando tu nombre correctamente. Bien, gracias. Gracias por abrir este espacio de debate. Yo creo que es súper importante y evidentemente nos damos cuenta de cuántas cosas pendientes todavía tenemos. Yo soy sacerdote, pero trabajo con diáconos todo el tiempo en su formación en la diócesis de Washington, y para mí ha sido una experiencia de transformación, a aprender de ellos, aun cuando en mi iglesia, donde soy sacerdote, no tenemos un diácono, pero ha sido importante para mí aprender de ellos. Solamente quería mencionar algo que yo creo que Adela mencionó en su comentario. Ella dijo una cosa que a mí me parece súper interesante, que el diácono es un puente entre la iglesia de adentro y la iglesia de afuera. Ella no dijo entre la iglesia y el mundo, ella dijo entre la iglesia de adentro y la iglesia de afuera. A mí me pareció eso súper interesante, no lo había escuchado antes, pero precisamente los diáconos, mucho más que cualquier otra orden en nuestra iglesia, tienen ese pie dentro de la iglesia y ese pie en la iglesia extendida, en la iglesia que está afuera de nuestros templos. Y yo creo que tú mencionabas algo, Miguelina, de la importancia de las relaciones y de cómo las relaciones transforman a los individuos, a nosotros, pero también a las iglesias. Yo creo que si hay una orden en la iglesia episcopal donde hay una oportunidad enorme en esa creación de relaciones con la iglesia de afuera, es precisamente la orden diaconal, por el trabajo que hacen todo el tiempo, y a veces pequeñas acciones como traer motivos de oración a las oraciones del pueblo, de cosas que hemos vivido, de relaciones que estamos haciendo fuera, pueden comenzar a crear pequeños cambios, pequeños signos de cambio que yo creo que pueden ser mucho más fructíferos que enfrentarnos abiertamente, que a veces puede crear como que más rechazo. Y Dios sabe usar esos pequeños pasos para hacer grandes transformaciones. Ahí están muchos textos bíblicos que hablan de eso y de cómo aprovechar esos pequeños signos de justicia del reino que están en la iglesia de afuera para transformar la iglesia de adentro. Gracias, Joymel.
Y estoy de acuerdo contigo, no se trata de confrontación, se trata de diálogo. Y gracias por compartir esa experiencia. Ya vamos a concluir, vamos a cerrar esta sesión en los próximos 2 minutos, pero antes de eso, Iñaki mencionó algo muy importante que es pertinente para aquellos que están sirviendo en Estados Unidos y que están sirviendo de manera bilingüe en inglés y en español. Cuando estamos en congregaciones en las que tenemos que predicar en inglés, a veces nuestro acento representa un reto. Mis hermanos y hermanas, continúen predicando en inglés lo que puedan, continúen haciéndolo. Yo, cuando mi primera predicación yo estaba temblando en la primera iglesia que serví en Patterson y tenía mi sermón escrito y no me paraba del papel porque necesitaba pronunciar correctamente y pasé casi 1 año y medio preocupada más en cómo sonaba la pronunciación que en el sermón per se. Olvídense que como suene el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Prediquen a tiempo y a destiempo, en inglés, en francés, en mandarín, en el idioma que ustedes quieren, pero prediquen de su corazón lo que el mensaje que el Señor ha puesto. Que Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo de compartir. Thank you. Y gracias a Deacon Bonnie. Gracias, Deacon Bonnie.